Hola amigas, bienvenidos a mi canal un día más. En esta ocasión quiero agradecerles toda la confianza que me han tenido en suscribirse a mi canal. Me da mucho gusto que se estén suscribiendo porque yo sé que les está gustando todo el contenido que les estoy haciendo con tanto amor y es basado a toda la experiencia que he adquirido en todo el amor que les he dado a mis suculentas. Y así me nació el amor por compartírselos a ustedes. Bueno, ahora voy a hacer un reto que le lanzaron a Jardineando con Rocío y a su vez ella nos invitó a participar. Entonces voy a mostrarle todos los calanchoes de toda mi colección. Comencemos. Bueno, ahora vamos a continuar con este, que es un calanchoe Luciae. Y a mí me encanta porque entre más le pegue el sol, más rojo se nos va a poner. Él tolera mucho el sol, es de poco riego. Si nosotros lo tenemos en el suelo, él va a crecer mucho más. De todos modos, aquí en la maceta, si lo queremos más grande, vamos a tenerlo que pasar cada vez que ya no entre en esta maceta, ya le quede pequeña, lo vamos a tener que cambiar. Él también contiene pruina. Esto blanquito que se ve también es pruina, que lo ayuda a protegerse de las quemaduras del sol. Él no tolera mucho los fríos. En cambio, el calor, los rayos del sol, sí los tolera hasta los 36 centígrados. Tolera de sol directamente. Está muy bonito este calanchoe. Ya tiene, él se reproduce bastante también. Empieza desde muy pequeño a salirse todos sus hijitos. Acá tiene un bello hijito que ya está grandecito. Es de lento crecimiento, no crece tan rápido, pero nos dilata mucho. Es un bello calanchoe hermoso. Ahora le toca el turno a este peludito. Está hermoso. Es un calanchoe Benjarensis. Está mi acordeón. Benjarensis, que en lo particular me encanta porque tiene algo en sus hojitas que curioso, para mí es algo curioso, que tiene pequeñas verruguitas en sus hojas. Sus hojas son gruesas y peluditas. Ellas, si las tenemos en el exterior, con el polvo y todo, se ensucian sus pequeñas hojitas. Pero lo curioso de ella, lo que me llamó mucho la atención y me encantó de este bello calanchoe, es los granitos que tiene aquí. Cuando él crece, y es de forma arbustiva que crece, se ve muy bonito porque sus hojas llegan a crecer mucho más grandes. Este yo le encuentro parecido como el calanchoe tormentosa, porque también sus orillitas se le ponen cafecitas y está bien peludito. Sus hojas son regordetitas y se ve muy bonito. Él es de sol directo. Sus vellos que ella tiene lo ayudan a protegerse de los rayos del sol y lo tolera muy bien. También no es de tanto riego porque entonces se nos va a podrir, por lo mismo de que tiene sus hojas muy regordetitas. Están muy gorditas. Miren, está hermoso. Ahora les voy a presentar a este otro calanchoe, que estos son los que tengo en reproducción. El otro está muy grande, no lo quise traer. Y este es el que está en reproducción y lo tengo en este vaso reciclado. Ahora, este es el calanchoe de la Goesis.
De todos modos, les voy a dejar sus nombres correctos y bien en la pantalla. Y está muy bonito. La característica de él es de que es muy invasivo. Se ve muy bonito cuando crece y está muy grande. Pero todas esas que parecen aquí como florecitas, se ven muy bonitas estas florecitas, así parecen florecitas, pero son sus hijos. Y cuando caen a la tierra, enraizan y crece muy rápido. De repente todas nuestras macetas tienen y hay muchos calanchoes. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de calanchoes porque al ratito en todo nuestro jardín vamos a encontrar este calanchoe. Es muy bonito, muy bonito. A mí me encanta cómo se le ven todos sus hijitos aquí que parecen florecitas. Pero sí hay que tenerle mucho cuidado a este. Aunque lo dejemos tirado, aunque tenga muy poco sustrato como que ya aquí lo están mirando que casi no tiene nada, logra sobrevivir. Él es uno de los calanchoes que sobreviven mucho a la sequía. Claro, no va a crecer como todo bonito, sus hojitas van a estar delgaditas, pero logra sobrevivir hasta como 15 días sin que se siembre. Él sigue sacando raíces. Si lo tenemos fuera de la maceta, es muy curioso y muy resistente este calanchoe. Otro que también es parecido sería que lo llaman vulgarmente como cocodrilo. Él tiene sus hojas gorditas, como cucharitas, como dientitos, tiene así dientitos. Y le llaman como cocodrilo porque vean sus hojitas como están. Parecen cocodrilitos, vean. Este es uno también de los que es muy invasivo. Él es muy resistente igual, demasiado resistente para las sequías. También me ha invadido muchos mi jardín y los arranco y luego de repente los dejo ahí tirados y son muy resistentes, bastante resistentes. Han llegado como 15 días a tenerlos ahí y después ya los siembro porque tengo mi tienda, no se les olvide, tengo mi tienda por Face y ahí vendo las plantitas que yo cultivo acá. Bueno, me desvié del tema, pero él también en todas, como vemos aquí, en toda la orilla de su hojita tiene muchos bebés. Imagínense cuántos bebés tiene en su hojita, bastantes. Y todos esos, si caen en la tierra, todos nacen. Tardan, pero nacen. Imagínense si caen en todas nuestras macetas, ¿cuántos vamos a tener? Eso, y esto lo conocen, yo la verdad al 100% yo no sé, pero es muy curativo. Este calanchoe es el que agarran para curar, dicen que sirve para tumores, para dolor, para muchas cosas sirve este calanchoe. De todos modos, yo no lo he probado, no sé, pero sí hay páginas que luego hablan mucho de este calanchoe. Está muy bonito. Este otro, que es un calanchoe que le llaman cuchara de bronce, porque tiene estos colores muy bonitos en la hoja. Se hace como arbusto, pero crece muy lento, muy, muy, muy lento. Y es peludito también. Tiene aquí peludito. Si lo mojamos,
se le quita lo dorado que tiene. En especial no hay que mojarlo mucho de las hojas porque le quita toda la belleza del color que ella tiene. Está muy bonito. Conmigo ya lo tengo como 7 meses y esto es lo que me ha crecido. Aparte también me lo dieron en esqueje y no había enraizado. Entonces ese es el tamaño que crece en más o menos 7 meses. Es un calanchoe muy bonito. Su nombre es Orchialis. Y está muy bonito, me encanta. No he logrado tenerlo ahorita bien con sus colores como debe de ser, porque de más chiquito lo mojaba mucho, que es lo que yo les digo, que no debemos de mojarlo. Otro calanchoe que también está muy lindo. Fíjense, amigas, que vino en una maceta. Ahí la hojita vino y salió por hoja, porque estos tienden a nacer por hoja. Todo tipo de calanchoe se reproduce por hoja. Y es un calanchoe bearensis. Está muy bonito. También es muy peludito. También es su hoja regordeta. Pero él no tiene como el otro calanchoe que les acabé de mostrar. No tiene nada de verruguitas aquí, sino está liso. Es parecido, pero sin verruguitas, como yo les digo al otro calanchoe. Y también es arbustivo. No es invasivo como los demás, pero sí tiende a crecer mucho el arbusto y hay que estarlo podando para que se nos vea bonito. Depende de la forma en que nosotros queramos tenerlo. Sí, como arbolito. Está muy bonito este bello calanchoe. Este otro, fíjense que no sé su nombre, es un calanchoe. A él, si alguien sabe su nombre, miren, le salen aquí también sus hijitos en toda la hoja y crece más. Es un bello calanchoe también. Su hoja es delgada, no tiene pruina. También tiene las orillas media rojitas y también le nacen sus bebés alrededor de su hoja. Crece otro poquito más si es grande y es también de sol. Ahora le toca a este bello calanchoe tormentosa, que es uno de mis consentidos. Es peludito, también lo llaman como oreja de conejo. Y la característica de él es que tiene estos pequeños puntitos que se lo dan con el sol. Porque también lo podemos tener en el interior, pero no le pintarían tanto sus pequeñas puntitas en color café. Y se vería más verde. A él lo tengo en el exterior, por eso es de que se ve así como blanquito. Y está muy bonito. Es de crecimiento lento y de un riego regular. Ni podemos echarle mucho ni tampoco dejarlo secar, porque tiene sus orejitas o sus hojitas, o yo le digo orejitas, muy regordetas, y ahí ellas acumulan el agua para poder resistir para las sequías. Es muy bonito, a mí me encanta. Otro calanchoe me regalaron este pequeño esqueje, pero no sé su nombre. Si ustedes me ayudan a identificar su nombre. Está muy bonito, es verde y sus orillas se le ponen en color rojo cuando le pega más el sol. Está muy bonito. Es uno de mis calanchoes que apenas adquirí. Aquí tenemos también bello calanchoe, que es variegado. Tiene pruina y también con el sol tiene ese bello color rosado. Entre más sol le dé, más rosado se ve. A veces sus hojitas están totalmente rosas,
Su tallo es leñoso. Aquí le dejé su vara floral y ahí tiene sus bellos hijitos. Aquí tiene otra. Su cuidado es de mucho sol. Su sustrato, cualquier sustrato es ideal para él y es de poco riego. Todo calanchoe es de poco riego. Es muy bonito. Este bello calanchoe pumila, su característica de este es que es muy pruinoso. Sus hojas totalmente se ven blancas. Esa es su belleza. Aparte también son estas bellísimas flores de color rosa que parecen campamochas. Es uno de los calanchoes que tiene las flores más bonitas. En lo personal a mí me gusta más. Su sustrato es el que yo utilizo, que es el de hoja. Regularmente este calanchoe y todos los calanchoes no necesitan un sustrato especial. Su riego es escaso. Tenemos que dejar que la tierra se le seque para regarlo. Es muy bonito. Sus hojas de abajo regularmente se ponen color vino cuando ya se le están secando. Está hermoso. Este calanchoe es uno de los más caros y muy hermoso. Me gusta mucho el tono de sus hojitas, que es como cafecito, y sus orillas onduladas. Es también muy delicado porque en el nacimiento de su hojita es muy delgadito, entonces tenemos que tratarlo con delicadeza porque se nos caerían las hojas. Está muy bonito. Estos serían todos mis calanchoes. Todos los calanchoes, solamente estos dos que tengo aquí resisten bastante la sequía. Son muy difíciles de que ellos mueran y son muy invasivos. Su sustrato, ellos viven en un sustrato que tú les pongas. No necesita un sustrato especial. Ninguno de ellos es muy delicado en cuestión del sustrato. Pueden tener un sustrato genérico, no de suculenta, sino genérico. Yo todos los míos así están de hermosos y todos los tengo con sustrato de hoja, que es de cerro, que después les voy a hablar acerca de este sustrato. Todos están muy bonitos. Todos son de sol, toleran mucho el sol. Su riego es moderado. Acá están estos bellos calanchoes. Y estos serían mis calanchoes que tengo en mi colección. Bueno, espero les haya gustado mi video. Me dio gusto estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Y no se te olvide compartir. Regálame un like si es que te gustó mi video. A mí me encanta hacérselos. Bueno, bye.